Al estudio, estamos en la página 166 y vamos a hablar acerca del segundo documento, la segunda fuente de lo que es el Pentateuco. La semana anterior pues vimos lo que era el documento Yavista y hoy vamos a centrarnos en lo que es el documento Eloísta. Como dijimos, el nombre del documento Yavista era porque a Dios se le llamaba Yahvé o realmente con el tetragramatón, y el documento Eloísta se llama así porque el nombre de Dios cuando aparece pues es escrito como Elohim, que Elohim es un nombre plural en hebreo, es decir, en realidad el nombre Elohim quiere decir dioses, en lugar de Dios. Y este nombre se repite en 33 de los 53 capítulos que abarca el documento Eloísta. Pero fijaos, en esos 33 capítulos aparece 130 veces. Es decir, lo que nos da una media de 4 veces por capítulo, lo cual es una señal de que hay una serie de textos en los que el tema central o el tema principal es el uso de ese nombre. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber. Para algunos investigadores, el hecho de la mención del nombre Elohim no era al principio una garantía suficiente de que existiese un documento eloísta propiamente dicho, pues este documento es el más fragmentario de las fuentes del Pentateuco, aparte de los fragmentos, ¿no? Y parecía al principio ser simplemente una cantidad de citas incorporadas a otros documentos, pero hace bastantes años que tras intensas investigaciones ya se tiene claro que el documento eloísta es una obra bien compuesta y estructurada. Es decir, cuando empezaron a estudiar el tema de la división de las fuentes, pues cuando llegaron al documento eloísta, como el término Elohim es un término hebreo, que es decir, que era de uso común, y también se utiliza para los ángeles y se utiliza para los jueces, porque, es decir, en realidad el término Elohim tiene un sentido de autoridad, de poder, ¿no? Entonces, al utilizarse de una manera común para nombrar a todas aquellas personas que estaban en autoridad y todos los demás, pues algunos investigadores empezaron a pensar que en realidad el documento no era tal documento, sino que eran menciones en hebreos de lo que era un término que era común para ellos. La palabra Dios significa Señor. Ese Señor. Entonces, Señor. pero para poco a poco los investigadores se fueron dando cuenta de que eran demasiada la cantidad de textos repetitivos en determinados capítulos que utilizaban como base ese nombre de Dios y que además estaban separados cuando dentro de lo que era el texto general del Pentateuco, cuando se llegaba, por ejemplo, a los documentos Yavista y cambiaba completamente el nombre. Entonces, claro, se fueron dando cuenta de que habían partes que evidentemente pertenecían a un documento que llamaba a Dios Elohim. Y por eso se habla hoy ya en prácticamente las mejores universidades del mundo y los mejores seminarios de lo que es el documento Yavista y el documento Eloísta. Vamos a ver cómo está hoy en día la investigación sobre este documento. La investigación apunta que el documento eloísta fue escrito en el Reino del Norte, ya que el interés del escritor no se centra en los pueblos de alrededor de Judá, como en el caso del escritor yavista, sino exclusivamente en la zona de Israel. Es decir, tú puedes saber muchas veces
es decir, a qué tribu corresponde o a qué sector, si es al reino del norte o al reino del sur, corresponde un documento o un escrito, porque, es decir, los lugares que se mencionan, pues en lugar de ser territorios de Judá, son territorios del reino del norte. Entonces, claro, aquí se empezó a ver que las citas, la gran mayoría de citas de lugares, pues eran correspondientes a lo que era el reino de Israel. Y entonces, lógicamente, se dieron cuenta de que el autor o los autores de la composición de este documento, pues fueron gente del reino del norte. Este hecho sitúa además la fecha de redacción del documento eloísta más tarde de la división del reino del norte y del sur que sucedió en el año 933. Es decir, cuando se separó la dinastía o los descendientes de Salomón con Jeroboam y Roboam, entonces se produce, ellos dicen que casi con toda seguridad la escritura de este documento se produjo durante el reinado de Jehú, que reinó entre el año 841 y el año 814 a.C. Y piensan que esta fue la época en la que se escribió este documento. No lo pueden asegurar, pero están casi convencidos de que esto es lo más probable. Por eso yo, si os dais cuenta, muchas veces, cuando una cosa no está suficientemente probada, yo digo, es probable. Es decir, porque no podemos ser dogmáticos y decir, pues este documento se escribió durante la época de Jehú. No, la investigación hoy en día, más avanzada, dice que probablemente se escribió en esa fecha, pero probablemente, es decir, no hay una seguridad exacta, pero hay muchos indicios que indican que fue escrito antes del 850 y nunca después del 750, es decir, que ahí hay una horquilla de años de prácticamente 100 años entre el 850 y el 750 en el que se fecha la escritura del documento eloísta. Un dato histórico que ya lo hemos apuntado al estudiar el documento yavista es la triple mención de los filisteos que se hace también por el escritor o los escritores eloístas. Como ya comentamos al tratar el tema en el estudio de la fuente yavista, los filisteos se asentaron en Palestina al principio del siglo XII a.C. Entonces, si se mencionan a los filisteos es porque lógicamente se escribe el documento eloísta después del siglo XII. Si no, no se podría mencionar a los filisteos. Y otro dato que refuerza la idea de que el lugar de composición del documento es el reino del norte es la alusión a Siquem y a Penuel. Estas dos ciudades fueron hechas sucesivamente capitales del reino del norte por Jeroboam I, que reinó entre los años 931 al 910. Y como sabemos, la capital del reino del norte en el tiempo de Omri fue Samaria, lo que nos da una clara indicación de que este documento fue redactado en el reino del norte después del reinado de Jeroboam I y antes del reinado de Omri, que reinó entre el 885 y el 874, y que además fue quien trasladó a Samaria la capital del reino del norte. Es decir, las cosas cuadran cuando se unen en el tiempo y en el espacio los lugares con las fechas. Y sabiendo las fechas en las que reinaron estos reyes, pues podemos decir, oye, el documento tuvo que escribirse en esta época, porque si no, no se mencionaría ni Penuel ni Siquem como capitales de Samaria, sino que se mencionaría la ciudad de Samaria, porque fue realmente luego la importante. Un aspecto más
a considerar a la hora de determinar la fecha de composición y el lugar de escritura del documento es el interés del escritor por ensalzar el papel del profeta. Lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que la época de composición y el lugar fueron contemporáneos de los grandes profetas, Elías, Eliseo y las tres grandes escuelas proféticas de Gilgal, Jericó y Betel. Circunstancias estas que se dieron todas dentro del siglo IX a.C., durante los reinados de Acab y Jehú. Es decir, la época profética de Israel, de los profetas todavía no escritores, no estamos hablando de Isaías, Jeremías, sino de la época de los grandes profetas, Elías, Eliseo y otra serie de profetas que son mencionados en la época. Y las escuelas proféticas fue el siglo IX antes de Cristo. Entonces, por ejemplo, en este documento, pues a Abraham se le llama profeta en Génesis 27, a Moisés en número 12, y se ensalza el valor del profetismo en el pasaje de los 70 ancianos de Israel en números 11, cuando se pone en boca de Moisés la expresión: ojalá que todos fuesen profetas en el pueblo de Jehová. Y más adelante se habla del profeta como el auténtico intermediario de Dios, al decir Dios mismo: si tuvierais un profeta de Jehová, yo me manifestaría a él en visión y hablaría con él en sueños. Es decir, si nos damos cuenta, hay un interés en todo este documento. Todos estos textos que se están mencionando son parte del documento eloísta. Entonces, sabiendo que Oseas, cuyo ministerio se sitúa alrededor del año 750, llama a Moisés profeta de Dios, eso está en Oseas 4.2, como hace el escritor eloísta, no se nos hace difícil entender que la época de composición del documento eloísta proviene de la época de mayor auge del profetismo, es decir, entre el final del siglo IX y mediados del siglo VIII antes de Cristo. Es decir, entre el año 900, por decirlo de alguna manera, y el 750. Una época de 150 años, se puede decir que fue la época en la que se escribió este documento, aunque no podamos precisar. Se empezó a escribir en el año 907 y se terminó de escribir en el año 750, sino que fue recopilándose por parte de lo que fueron la gente del Reino del Norte, pero marcando mucho el valor del profeta. Y eso nos da ya una referencia o una pista para saber que si estos profetas eran profetas del Reino del Norte, pues lógicamente el documento provenía de allí. Vamos a ver la extensión del documento. Uno de los aspectos que sorprende del documento eloísta es la falta total de los capítulos referidos a los orígenes, que ocupan un lugar tan sumamente importante en los documentos yavista y sacerdotal. Esta fue una de las razones esgrimidas por algunos críticos para no considerar al eloísta como un documento propiamente dicho, sino como una serie de citas esporádicas mezcladas con otras fuentes. Es decir, el hecho de que no fuera una historia igual que la yavista, que empezaba con la creación del mundo y todo lo demás, ni tampoco como la sacerdotal, que fue la última que se hizo y que es, por decirlo de alguna manera, la más completa, porque lógicamente tenía a su mano todos los otros documentos, ¿no? A una serie de gente le dijo, bueno, entonces esta no es una historia completa, le falta algo, le falta la historia de los orígenes, le falta lo que es la parte del principio de la creación y todo lo demás. Porque además el documento eloísta comienza en el capítulo 20 del libro del Génesis, es decir, que tampoco existe en el documento eloísta lo que es el diluvio, ni el reparto de las naciones, ni la torre de Babel, ni toda una serie de situaciones, digamos, que
fueron muy importantes dentro de lo que es la historia del pueblo de Israel en el principio, ¿no? Entonces, en estos capítulos hay algunos pequeños fragmentos que se sabe que son del documento eloísta, pero no hay versículos completos, sino que es como si se hubieran mezclado algunas partes que se tenían en ese documento. ¿Entendemos? Entonces, claro, de ahí que alguna gente pensase más en una colección de fragmentos que en un documento propiamente dicho. Sin embargo, hoy en día se habla siempre de la fuente eloísta, es decir, del documento eloísta, como un documento completo, es decir, como una historia completa, aunque empieza más tarde, es decir, empieza dentro de lo que es el capítulo 20. Según las conclusiones a las que han llegado, es que el total de capítulos en el que se encuentran citas del documento eloísta dentro del Pentateuco, cuando decimos dentro del Pentateuco, son dentro de los primeros 5 libros, es de 53 capítulos. Es decir, que en 53 capítulos de todo el Pentateuco hay restos de este documento eloísta. Entonces vamos a ver un poco el contenido. Aparte del enorme valor dado a la institución profética por el escritor eloísta, uno de los grandes contenidos de este documento es el tema del temor de Dios. Es decir, si os acordáis, en el documento yavista hablábamos acerca de que, el tema central del documento era la bendición. Y la bendición en una triple forma. La posesión, la multiplicación y, bueno, eran los 3 aspectos que estuvimos viendo, ¿no? Aquí el tema central, por decirlo de alguna forma, es el concepto de el temor de Dios. Y entonces, analizando detalladamente todo el documento eloísta, hay 21 ocasiones en que se alude al temor de Dios como garantía de la buena relación del personaje con el Dios Elohim, del escritor. Es decir, por ejemplo, así se dice que que Dios comprobó el temor de Dios que éste le dispensaba al no rehusarle a su hijo Isaac. ¿Os acordáis que cuando el ángel habla con Abraham le dice, ahora entiendo que temes a Dios, porque no me has rehusado a tu hijo Isaac? Que está en Génesis 22, 12. Con anterioridad a este pasaje que algunos creen es el texto clave del documento eloísta, en el capítulo 20, durante el episodio de Abimelech, el escritor eloísta muestra la concepción judía de que los pueblos ajenos a Israel no temían a Dios. Entonces, en Génesis 20:11 se dice, porque claro, como este pueblo no teme a Dios, pero el pasaje muestra el error de este concepto al mostrar la lección moral de Abimelech a Abraham sobre la mentira. Es decir, Abimelech, siendo un pueblo que en teoría no temía a Dios, en realidad se comportaba como si fuera un creyente verdadero. Y entonces luchaban contra la mentira, ¿no? Y entonces le dicen a Abraham, oye, ¿por qué me has mentido? ¿No? Entonces ese interés está claro. José hace también la declaración de yo temo a Dios como garantía de su honestidad moral en Génesis 42, 18. Y algo más adelante, nuevamente se habla del temor de Dios en pueblos ajenos de Israel al hablar de las parteras egipcias que no obedecieron al faraón en su orden de aniquilar a los recién nacidos de Israel porque temían a Dios. En Éxodo 1, 17 se habla de aquellas 2 parteras, Sifra y Rúa o algo así, eran nombres antiguos, y se dice, ellas temieron a Dios y ayudaban a las mujeres judías a parir más rápidamente, ¿no?
y Dios las bendijo, porque ellas en principio parece que eran estériles, que no podían tener hijos, y, digamos, fueron bendecidas con su propia familia. Entonces, por último, en el consejo de Jetro a Moisés, el eloísta pone el temor de Dios como uno de los requisitos básicos de los ancianos que debían juzgar a Israel. Entonces, cuando se le dice a Moisés, Jetro, le dice, mira, te estás quemando porque estás llevando solo una carga muy grande. Elige a 70 hombres en los cuales haya temor de Dios. Es decir, ese sentimiento, ya sabemos que el concepto de temor de Dios es el respeto santo por Dios y por sus cosas. Entonces, lo que le está diciendo es, busca gente que sea gente consagrada, gente que busque a Dios, gente que quiera agradar a Dios. Y en línea general se puede decir que el contenido de los documentos eloístas discurre paralelo al del documento yavista, coincidiendo en muchas partes, y que la principal diferencia sería que mientras el redactor yavista escribió su obra en y para el Reino del Sur, es decir, Judá, el escritor eloísta hizo lo propio en el Reino del Norte cuando todavía Onri no había hecho a Samaria capital del reino. Es decir, que lo que sí tenemos claro es que el documento eloísta se escribe antes de que Onri llegue, exactamente, llegue a ser la capital del Reino del Norte. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante, y es la fusión que hicieron de estos dos documentos. Es decir, según todos los datos de la investigación sobre el Pentateuco, cuando el Reino del Norte y su capital Samaria fueron arrasados y los israelitas llevados en cautividad a Asiria, hecho que se producía en el año 721, es decir, recordemos que ya en el 721 ya estaba escrito el documento eloísta, como hemos visto. Fue Judá la que mantuvo el culto al Dios verdadero en Jerusalén, y de una manera muy especial durante el cautiverio del Reino del Norte, que coincide en su comienzo con el reinado de Ezequías, uno de los grandes reformadores religiosos del Reino del Sur. El periodo de Ezequías es conocido como una época de profunda actividad literaria, como nos deja ver el texto de Proverbios 25:1, en el que se habla acerca de cómo Ezequías también escribió Proverbios. Es decir, era una persona que fue, digamos, que tuvo mucho interés en lo que era la escritura y conservar la sabiduría, conservar las cosas que producían sabiduría para el pueblo. Por tanto, no es descabellado pensar en que esos escribas de Ezequías se ocuparan también de la fusión de los dos documentos existentes hasta el momento. Bien, durante el reinado de Ezequías parece que algunos escribas del Reino del Norte lograron escapar a Judá llevando consigo los escritos de sus tradiciones antiguas. El principal escrito de esa época en el Reino del Norte era el que nosotros llamamos hoy documento eloísta, que sin duda para los israelitas del norte era equivalente al documento yavista celosamente guardado en Jerusalén. Los escribas de Jerusalén, viendo la similitud de los dos relatos de la historia israelita, los fundieron en un solo documento al que la crítica llama el documento JE o yavista eloísta, que es lo mismo, por ser la unión de las dos tradiciones escritas, la del Reino del Norte y la del Reino del Sur. En esta fusión, el documento base y por tanto el más predominante es el documento yavista, que era además el ya comúnmente aceptado en el Reino del Sur y por toda la clase sacerdotal, lo que sin lugar a dudas hace que en esa fusión las citas del documento eloísta se vean como pequeños fragmentos insertados en un texto mucho más elaborado y definido. Es decir, aquí tenemos que, la riqueza del documento yavista y del documento sacerdotal
son superiores a la del documento eloísta. Eso hizo que algunos autores pues pensaran, bueno, en realidad estamos hablando de un documento, estamos hablando de fragmentos que se podrían incorporar. Entonces, pero ya digo, hoy la investigación dice que era un documento completo, que a lo mejor a lo largo del tiempo, que yo me imagino que no sería difícil, se pudieran perder algunas partes y que al final lo que quedaran fueran fragmentos y que a lo mejor al principio hubiera tenido incluso, digamos, una historia de los orígenes que en el trasiego, en el traspaso, en la huida, se hubiera podido perder, no es extraño. La primera parte, bueno. Claro, en una época en la que, es decir, ellos tuvieron que salir huyendo porque se los llevaban cautivos, si no, y rompían o quemaban todo lo que era el texto escrito de ellos. Entonces, era importante. Entonces, esta fusión duró hasta el tiempo de Esdras, en el que tomó cuerpo el Pentateuco en su estado actual, pues a este documento fusionado JE se iría incorporando al menos dos fuentes más de las que nos ocuparemos a continuación, el documento deuteronomista y el sacerdotal. Es decir, entonces, es importante que nosotros no vamos a entrar en el documento deuteronomista porque es muy amplio y lo vamos a ver en la próxima semana. Pero tenemos que tener en cuenta que hasta aquí lo que tenemos es dos fuentes separadas, todavía no existía lo que era el documento sacerdotal, que se llama así porque está hecho por los sacerdotes después de la vuelta del cautiverio, y lo que tenemos es que hay un momento en que en Jerusalén, cuando llegan esos documentos, digamos, para salvarlos de la destrucción en la invasión, para ser llevados a Siria, pues entonces, ¿qué es lo que se hace? Se unen los dos documentos de forma que se pudieran leer casi consecutivos. Entonces, se va mezclando lo que eran los temas de la bendición con los temas del temor de Dios. Entonces se produce, digamos, un primer documento mezclado, que es el documento JE. Y después, como veremos, hay un momento determinado de la historia, ese dato además sí lo tenemos muy claro, porque en la Biblia está recogido, en el que, digamos, entra en juego el documento del Deuteronomio, o el documento que ahora se le llama documento deuteronomista, pero que en realidad es el libro que nosotros llamamos Deuteronomio. Segunda ley, ¿no? La segunda ley, sí, porque hay que tener en cuenta que el Deuteronomio es casi una repetición en la primera parte de lo que fue el tema de los capítulos 20 al 20 y tantos del libro del Éxodo. Es decir, que casi todo eso está en los primeros capítulos del Deuteronomio. Es decir, la entrega de las tablas de la ley, los 10 mandamientos, toda una serie de cosas. Y además ahí, como ya veremos, se empiezan a dar un llamamiento, por decirlo de alguna forma, que ya sería el grito de batalla de Israel, que era el término de Jehová el Señor, Jehová uno es. Es decir, eso se convirtió, no sé si os acordáis de aquel pasaje en el que David, para descubrir si en un pueblo la gente era de ese sitio o no, utilizaba lo que se llamó la palabra que se le dijo Di Shibolet, ¿no? Y entonces, quien no sabía decir Shibolet, pues automáticamente pertenecía a Benjamín, y quien lo sabía decir, pues se le notaba inmediatamente, ¿no? Entonces, así lo hacen. Bueno, en ese sentido, como un chivolet de garantía, por decirlo de alguna forma, ¿no?
pues se produjo el que este término, o sea, el libro del Deuteronomio contase con lo que era la garantía de que era el mismo texto que estaba dado en el libro del Éxodo. Por eso se le llama posteriormente el hecho de decir, mira, es que esta es la segunda ley. Además, casi todos los libros del texto hebreo, como yo mencioné por ahí en algún momento, empiezan con lo que son las primeras palabras del libro. Y entonces cuando se habla del Deuteronomio se dice, y estas fueron las palabras de la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces es importante que entendamos eso. Bueno, pregunta sobre el documento eloísta. Que se constituyó y se hizo sobre el 700... Entre el 800, entre el 900 y el 750. Aproximadamente. Pero sin poder precisarse en qué fecha. ¿Entiendes? Pero desde luego fue antes del 750 porque sobre esa fecha se nombra a Samaria como capital del Reino del Norte. Pues que, por ejemplo, que primeramente se cree que cuando vinieron, se cree que el término de se unieron los dos libros, sí. Cuando pues fue invadida el Reino del Norte, y llevado cautivo a Siria. Y entonces vieron estos fragmentos, entonces es la unión del fragmento del Reino del Sur con el Reino del Norte. Exactamente. Aunque vieron que no tenía las cosas más antiguas, pero vieron que cambió y vieron y lo unieron, sí. Entonces empezó lo que era el término el documento JE. Pues es probable que fuese en esa época. Es decir, o en el tiempo de Ezequías. O sea, los investigadores creen que la unión se hizo durante la época de Ezequías, no Josías. Porque Ezequías y Josías fueron dos grandes reformadores. Pero es que la deportación del norte, ¿cuándo fue? ¿En qué época? 721. Que corresponde al reinado de Ezequías. ¿Entiendes? Entonces, como en el documento yavista aparece mucho lo que es la bendición de Dios, sin embargo en el término de los vistas es el temor de Dios. Sí. El temor de Dios. Es que cada documento tiene su objetivo central, ¿no? Y en este sentido es el hecho de decir, bueno, el que teme a Dios le va a ir bien, ¿no? Aparece el tema de Abimelech, aparece el tema Abimelech. Y del tema de José, sí. También de Jetro. Sí, que todos ellos hacen referencia a lo que es el temor de Dios. Que teman a Dios y llenos de Dios. Sí. Entonces, pero veis, dice aquí, en la página 171, dice, durante el reinado de Ezequías, parece que algunos escribas del reino del norte lograron escapar a Judá, llevando consigo los escritos de sus tradiciones antiguas. Es decir, que esto se produjo, la deportación a Siria, durante el reinado de Ezequías. Entonces, ¿alguna pregunta más? La próxima semana, si el Señor lo permite, pues estaremos hablando acerca de lo que es el documento deuteronomista y lo que se llama la historia deuteronomista. Porque el documento es parte de un documento mucho más amplio. El Deuteronomio es parte de un documento mucho más amplio, que no abarca solamente los 5 libros del Pentateuco, sino que llega también hasta el libro de Josué.
¿eh? Entonces, es importante tener claro esto. A fin de cuentas, tenemos que ser conscientes que el hecho de conocer estas cosas no nos va a aportar una gran revelación espiritual, pero nos hace saber cómo se compuso el texto que tenemos hoy en día y cómo nos llegó. Y entonces, es decir, sabemos que no ha caído del cielo, que no ha sido, digamos, un trabajo solamente humano, sino que Dios fue llamando a gente para que escribiese, y Dios preparó a gente que tuvo en su corazón el hecho de guardar esa documentación para que hoy en día nosotros podamos tenerla. Es decir, que la providencia de Dios y el cuidado de Dios por su pueblo es grandísimo. Y Dios ha preservado su palabra como la base sobre la que nosotros tenemos que movernos y tenemos que guiarnos, ¿no? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta el valor que estas cosas han tenido. Nosotros hoy en día lo estudiamos como historia y decimos, pues esto pasó en tal época y hoy los investigadores saben que esto fue en esta época y lo demás para allá, pero no es solamente aportarte conocimiento, es darte un valor de que Dios en su misericordia fue conservando su palabra para que hoy en día podamos tener esos principios guardados para nosotros y que prácticamente 3.000 y pico de años, 4.000 años después podamos todavía tener los principios que se escribieron en esa época, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. O sea, a mí me encanta pensar que, es decir, que Dios ha estado ocupando a lo largo de la historia de que lo que se iba registrando se conservase para que nosotros hoy en día lo pudiéramos tener. Esa información. Eso es muy bonito. Que eso relativamente parece que era un libro y no era un libro. Exactamente. Que hay muchos años y hay muchas fuentes que se unieron Sí. para componer un libro. Sí, sí. Y eso no nos Sí, ha enseñado. sí, sí. A mí lo que me llama la atención es que Dios ha utilizado al hombre con su imperfección y con todo. Claro. Porque en todo esto ahí podemos encontrar ciertos errores, ciertos Sí, sí. pero con todo y con eso sabemos que Dios está cuidando de Claro, esto. claro. Que eso que esto no llegue. Sí, 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 sí. Vemos Sí. también como el fragmento eluvenista le falta lo que es los primeros 15 o 20 capítulos de... Sí, Sin embargo, gracias al otro... sí, al otro se completa. Se completa. Claro. Se completa y gracias a Dios, pues, no quiere decir que a lo mejor pues, también lo tendrían, pero vemos como que para el Señor no hay casualidad. ¿no? Sí, sí, sí. Pero podemos saberlo del principio porque gracias a la suma de otros versículos, de otros textos, pues tenemos un estado más... Sí, es decir, Más. que Dios preservase en un lugar unas partes y en otro lugar otras, pero que luego se pudieran unir y formar un todo, es algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que veremos al final del estudio de este libro es cómo se estudia hoy el Pentateuco. Hubo una época en la que el Pentateuco se estudiaba separándolo. Es decir, vamos a estudiar por una parte el documento yavista, por otra parte el documento levísta, por otra parte el documento deuteronomista, por otra parte el documento sacerdotal y por otra parte los fragmentos, ¿no? Eso fue una época, siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy en día el estudio del Pentateuco se hace desde otra perspectiva. La perspectiva es qué nos quiere dejar Dios transmitido a través del contenido del Pentateuco. Es decir, ver el Pentateuco como un todo, no como 5 partes separadas, aunque podamos saber que está compuesto por 5 partes. Entonces, fijaos si cambia la perspectiva, ¿no? Porque ya hoy en día ya no estamos tan preocupados de saber, bueno, pues un documento empieza aquí y termina aquí. No, es decir, en todo esto, ¿qué es lo que Dios nos ha querido transmitir? ¿Qué es lo que Dios nos ha querido dejar? ¿Qué es lo que Dios nos ha conservado? ¿No? Entonces, claro, se cambia la perspectiva
de lo que es el simple estudio del texto, es decir, el análisis textual del material que tenemos, a convertirlo en un análisis espiritual, que es lo que Dios ha conservado aquí para nosotros. Entonces, bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. ¿Vale?